Sean todos bienvenidos a un nuevo video, continuando con el curso de programación distribuida. En esta ocasión hablaremos sobre Java Singleton. El contenido para esta sesión es el siguiente. Veremos los requisitos que necesitas para hacer las prácticas del día de hoy. Te explicaré algunos conceptos de Singleton, veremos algunos ejemplos básicos. Luego haremos un trabajo un poco más avanzado utilizando Singleton con elementos de JB. Para ello te explicaré cómo es la arquitectura Singleton y realizaremos un ejercicio práctico. Los objetivos para esta clase son: inicialmente vamos a implementar unos ejemplos sencillos de patrón Singleton Java y luego implementaremos un servidor utilizando tecnología Java EJB, el mismo que implementará un contador web utilizando un bin de instancia única. Esto va a permitir que el servidor lleve un conteo del número de visitas al sitio. Como es de instancia única, va a haber un único objeto, valga la redundancia, el cual podrá ser accedido desde distintos navegadores web. Y vamos a ver cómo se mantiene el mismo conteo en los diferentes browsers que utilicemos. Para esta práctica los requisitos son los siguientes. Necesitamos un entorno Java, es decir, un JDK y un IDE. Yo estaré utilizando Eclipse. Para la segunda parte, sobre todo, necesitamos un servidor de aplicaciones. Yo estaré utilizando el servidor Wi-Fi. Vamos a explicar un poquito acerca de Singleton. Singleton es un patrón de diseño de instancia única. Se llama de instancia única ya que permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Es decir, aunque aparentemente podamos crear varias instancias, en realidad solo va a haber una instancia única. Dicho de otra manera, cuando nosotros queremos crear un nuevo objeto, este objeto Singleton solo podrá ser creado una única vez. Es decir, si necesitamos realizar otro Singleton, por ejemplo un Singleton 2 igual a New Singleton, nos va a dar un error. O la otra alternativa es que aparentemente nos deje crearlo, pero van a estar siempre apuntando al mismo objeto. Este patrón de diseño se utiliza cuando nosotros queremos restringir a una única instancia el acceso a un recurso. Por ejemplo, podemos utilizarlo en base de datos. El objeto que realiza la conexión, en este caso, puede ser un Singleton, ya que la instancia es única. Por ejemplo, si realizamos o programamos un videojuego, por ejemplo un videojuego que simule un partido de fútbol, en este caso todos los jugadores utilizarían un único balón dentro de la cancha. En este caso el balón sería un Singleton, ya que es un objeto único. Para realizar una buena implementación del patrón Singleton se recomienda lo siguiente. Primero, tenemos que ocultar el constructor, es decir, el constructor debemos declararlo como privado. Luego, tenemos que declarar un método estático y dentro de este método va a estar la llamada al constructor, de tal manera que cuando creamos el objeto lo haremos a través de este método que generalmente suele llamarse getInstance, pero puede tener cualquier nombre en realidad. Dentro de este método llamamos al constructor y si es que el constructor ya ha creado el objeto, entonces evidentemente devolverá al objeto que anteriormente haya sido creado. Bueno, esto ya lo explicaremos un poquito más con el código. Hay que mencionar que en ambientes concurrentes es necesario usar mecanismos que aseguran la atomicidad del método getInstance. También hay que mencionar que existen varias formas
de implementar el patrón singleton. A continuación vamos a ver unos pequeños ejemplos básicos y luego retornaremos a la presentación. En nuestro IDE Eclipse vamos a crear un proyecto Java básico. Vamos a seleccionar un proyecto Java estándar. Vamos a llamarlo Singleton básico. Voy a crear un paquete llamado Singleton. Y dentro de este paquete voy a crear dos clases. Una clase para la implementación del singleton y otra clase para realizar las pruebas. Obviamente la clase donde realizaré las respectivas pruebas tienen que tener el método main para poder ejecutarse. Lo primero que haremos es crear el constructor. Evidentemente podríamos hacerlo de esta manera: public singleton y listo. Pero al tener el constructor público podríamos nosotros instanciar n veces. Por lo tanto, para crear singleton, este constructor debe ser privado. Luego, como este constructor es privado, necesitamos un método que pueda llamar a este constructor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable string llamada aviso, y aquí voy a setearla. Entonces aviso igual a objeto creado exitosamente. También voy a crear una variable para almacenar la instancia. Esta debe ser una variable estática. Y como va a tener la instancia, debe ser del mismo tipo que la clase. En este caso es de tipo singleton. La voy a llamar instancia. Esta variable debe ser privada y también debe ser estática. Por lo tanto, private static de tipo singleton, ya que la clase se llama singleton, y la voy a inicializar como null. Luego voy a crear el método para llamar al constructor privado. Este método va a ser de tipo público, va a ser estático y va a devolver un objeto tipo singleton. Este método se acostumbra a llamarse getInstance, pero puedes ponerle cualquier nombre. Aquí voy a preguntar si la instancia es igual a null, entonces crea una nueva instancia. Al final retornamos la instancia. Dicho de otra manera, la primera vez que creamos un objeto, instancia va a ser igual a null. Por lo tanto, aquí está creando el objeto, ya que está llamando a este constructor privado. Luego, si creamos un segundo objeto, va a venir a este if y pregunta
instancia es igual a null. Como ya tiene un valor diferente de null, no entra live y retorna directamente la instancia que fue creado anteriormente. Y así con los n objetos que pudiéramos crear después. Es decir, siempre retornan la primera instancia, ya que nunca van a volver a ser null. Vamos a verificar en la clase prueba. Y lo primero que haremos es crear las instancias. Aunque aparentemente sean varias instancias, vamos a ver que solamente existe una. Supongamos que creamos aquí un objeto de tipo singleton. Para crear el objeto llamamos al método getInstance. Aquí tenemos un objeto X que está con la instancia. Si llega otro cliente y crea otros dos objetos, por ejemplo un objeto Y y un objeto Z, aunque parezca que hay tres instancias, en realidad solamente hay una. Vamos a imprimir los valores. Imprimir valores de X, Y y Z. Cuando se crea un objeto, este objeto tiene aquí una variable de tipo string llamada aviso que se setea con el mensaje objeto creado exitosamente. Como es de acceso público, entonces podría hacer lo siguiente. Voy a mandar a imprimir, por ejemplo, salida X, y aquí mando a imprimir del objeto X la variable aviso. Y puedo hacer lo mismo para las otras dos variables, para Y y para Z. Voy a mandar a correr la aplicación y como puedes ver, X, Y y Z devuelven lo mismo porque son la misma instancia. Por lo tanto, si yo modifico utilizando cualquiera de los tres objetos, al volver a imprimir, este cambio debería estar tanto en X como en Y como en Z. Vamos a modificar el objeto. Por ejemplo, el objeto Z. Z.aviso y le voy a cambiar el valor por objeto modificado. Entonces, si mando nuevamente a imprimir, aquí en el medio voy a mandar a imprimir una cadena de asteriscos solamente para diferenciar la impresión de acá arriba y la impresión de acá abajo. Guardo los cambios y como puedes observar, la salida cambió tanto en X como en Y como en Z, ya que en definitiva las tres instancias son la misma. Es decir, dado que utilizamos singleton, es imposible que podamos tener una salida X diferente a una salida Y diferente a una salida Z. Hagamos otro ejemplo para que quede un poco más claro. Voy a crear otra clase llamada singleton2 y de manera similar necesito crear un constructor y necesito crear variables para gestionar la instancia y un método para llamar al constructor. Por lo tanto, podría utilizar estas tres líneas tranquilamente. Aquí la única diferencia es que la variable va a ser de tipo singleton2. Puede llamarse instancia, no hay problema.
Aquí en lugar de aviso voy a manejar ahora un nombre, por ejemplo. Y este constructor voy a personalizarlo un poco para que reciba un parámetro. Por ejemplo, un nombre. Voy a inicializar esa variable this.nombre igual a nombre y voy a mandar a imprimir por consola un saludo. CISO hola, mi nombre es, y concateno con la variable nombre. Aquí el constructor, como la clase se llama singleton2, el constructor también debe llamarse singleton2. Listo. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Crear el método para llamar al constructor. El constructor siempre debe crearse, porque recuerden que Java nos proporciona un constructor público predeterminado cuando no se coloca ningún constructor. En este caso, como ya escribimos un constructor, el constructor predeterminado ya desaparece. Luego vamos a crear el método que les mencioné para llamar al constructor privado. Tiene que ser público, obviamente, para que sea alcanzado desde las otras clases. Debe ser estático y debe devolver un objeto del mismo tipo que la clase. Y le voy a poner otro nombre, ya que no es obligatorio que se llame getInstance. Por ejemplo, le voy a llamar devolver instancia. Y le voy a poner como parámetro una variable que va a ser específicamente la variable nombre. Por lo tanto, si la instancia es igual a null, vamos a indicarle que nos genere el objeto utilizando el constructor privado. Por lo tanto, si instancia es igual a null, instancia va a ser igual a new singleton2. Y le mandamos como parámetro la variable nombre. Caso contrario, vamos a indicarle que nos imprima por consola un mensaje. Este mensaje puede ser el siguiente: no se puede crear el objeto, y aquí le podemos concatenar con el nombre que en teoría queremos ponerle a la segunda instancia. La razón, porque ya existe una instancia creada. Al final vamos a retornar la instancia. Para que esta variable nombre no se pueda cambiar por fuera, le vamos a definir con acceso privado. Listo, vamos a verificar en la clase pruebas. Todo este código que lo hicimos anteriormente, vamos a moverlo a un método estático para que aquí tengamos un poco más de espacio. Por lo tanto, en la parte superior colocaremos static llamar singleton . Este método va a ser void porque no va a retornar nada. Simplemente que todo este código lo vamos a pegar acá. Entonces, si quisiéramos realizar la corrida del programa singleton, pues solo llamaríamos al método
llamar singleton y listo. Entonces, en definitiva, el programa funciona de la misma manera. Vamos ahora a llamar a la clase singleton2. De manera similar, lo primero que haremos es crear las instancias. Singleton2, le voy a llamar a este objeto objeto 1 igual a singleton2 punto devolver instancia, y le voy a llamar a este objeto, le voy a llamar por ejemplo Juan. Voy a crear un segundo objeto, objeto 2, y a este objeto le voy a llamar Pedro. Voy a mandar a correr la aplicación y como podemos ver, en el primer caso entra al constructor y nos retorna el mensaje: hola, mi nombre es Juan. En el segundo objeto, como ya está creada la instancia, entra a la parte del else y aquí lo que imprime es: no se puede crear el objeto porque ya existe una instancia creada. Dicho de otra manera, en el primer caso, como la instancia es null, el nombre del objeto entra al constructor y se imprime esta línea. En el segundo caso, como ya la instancia es diferente de null, pasa acá y luego nos imprime este mensaje. Y si tuviéramos más objetos, pues obviamente seguirían entrando a la segunda parte, es decir, al else. Por ejemplo, creemos un objeto 3 y este objeto 3 digamos que se llama Sergio. Y como puedes apreciar, solo el primer objeto tiene una creación exitosa. Ahora bien, otra manera de verificar si existe una sola instancia es mandando a imprimir la propiedad nombre. Entonces, a pesar de que aquí los nombres son diferentes, dado que existe una sola instancia, los tres deben retornar el mismo nombre. Acá en singleton2 la variable nombre es privado, por lo tanto si queremos acceder a ella tenemos que utilizar un método get. Por lo tanto, public string get nombre y aquí retornamos la variable nombre. Este método se acostumbra a llamarse get, pero podrías ponerle cualquier nombre, no necesariamente get, puede ser devolver, extraer nombre. Luego vamos acá y de la misma manera voy a mandar a imprimir una línea de asteriscos y luego voy a mandar a imprimir de los tres objetos el nombre. Por lo tanto, objeto 1 punto get nombre, luego objeto 2 y luego objeto 3. Voy a correr la aplicación y como puedes apreciar, los tres objetos devuelven el mismo nombre porque en el fondo solo hay una instancia. Para la segunda parte de la práctica usaremos tecnología EJB, exactamente un Singleton Session Bean. El primer paso es crear el servidor. Para ello vamos a definir una interfase
en la cual se describe la operación expuesta a los clientes, es decir, la operación de conteo. Esta operación en realidad vamos a definirla de dos maneras diferentes, es decir, de dos formas distintas, pero que van a realizar el mismo trabajo, que es contar las visitas al servidor. En este caso, el control de concurrencia se lo realiza utilizando un paquete especializado para manejar singleton dentro de ambientes EJB. Este paquete se llama Concurrent Atomic y está dentro del paquete Java Util. También vamos a utilizar algunas anotaciones para definir el comportamiento de los métodos que van a llevar el conteo. En este caso utilizaremos la anotación @log, ya que sirve para mantener el control de la concurrencia que se debe manejar explícitamente dentro del bin. Como el cliente es local, vamos a utilizar una interfase local, obviamente. Para ello se debe definirse con la anotación @local. El servidor debe implementarse con un bin de sesión de instancia única. Para ello también deberá utilizarse la anotación @singleton. Una vez que hayamos terminado de configurar el servidor, para probar que la aplicación esté funcionando correctamente, necesitamos crear un servlet en el cual programaremos al cliente. Entonces, si todo está bien, cada vez que accedemos al servidor, el contador subirá en 1, sin importar qué navegador estemos utilizando, o si estamos en una red, sin importar desde qué equipo nos estemos conectando. En este caso vamos a utilizar el localhost, es decir, un servidor local, el puerto 8080, el nombre del proyecto, y este es nuestro bin, que se llama contador. Listo, entonces después de haber explicado un poquito la arquitectura, vamos a la práctica. Lo primero que vamos a hacer es cerrar todas estas clases de los ejemplos anteriores y vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo, y vamos a seleccionar Dynamic Web Project. Nombre del proyecto lo llamaremos servidor singleton. Presionamos en finalizar. Vamos a crear los respectivos paquetes. Crearemos un paquete para la interfase. Por lo tanto, el paquete se va a llamar servidor.interfaz. El paquete para la implementación se va a llamar servidor.impl. Vamos a crear la interfase. Esta interfase la vamos a llamar contador singleton. Vamos a definirla como interfase local, por lo tanto colocamos @local. Si bien el servidor singleton solamente va a hacer un conteo de visitas, vamos a contar de dos maneras diferentes. Por lo tanto, utilizaré dos métodos. Un método llamado contar y otro método llamado contar log. Por lo tanto, estos dos métodos deben devolver el mismo resultado, ya que los dos métodos hacen lo mismo. Como te mencioné al principio de la presentación, existen varias formas de crear aplicaciones que sean tipo singleton. Vamos al paquete de implementación, creamos aquí una nueva clase y esta clase la llamaremos contador singleton impl. Para definir qué es un singleton, debemos utilizar la notación @singleton.
vamos a importar el paquete, en este caso javax.jb.singleton, ya que estamos manejando bins de sesión. Vamos a implementar la interfase, por lo tanto implements contador singleton. Presionamos acá, añadir métodos, y ahí tenemos los dos métodos, contar y contar log. Para manejar la concurrencia necesitamos aquí un objeto tipo atomic integer. Por lo tanto, voy a crear una variable de tipo atomic integer y la variable la vamos a llamar contador. Ahora, esto también se lo podría hacer con un entero normal. Vamos a ver, private int, y le voy a llamar visitas y la voy a inicializar en 0. Entonces, si nosotros utilizamos una variable atómica, esta variable debe inicializarse después de que se crea el objeto, es decir, después de que se crea la única instancia. Para ello vamos a necesitar un post constructor. Esta notación quiere decir que después de que se haya creado el objeto, va a ejecutarse el método que esté con la anotación postConstructor. Por lo tanto, voy a crear aquí un método de acceso protegido que se va a llamar inicializar. Perdón, es postConstruct. Dentro de este método, a la variable contador le voy a inicializar con el constructor de la variable atómica. En este caso, la instancia, digamos que se ha reemplazado por un tipo especializado de dato que es atomic integer, y luego el contador se inicializa con ese constructor. Luego, lo único que tenemos que hacer es que cada vez que se llame al método contar, en lugar de retornar 0, voy a retornar la variable contador con un método propio de atomic integer que se llama get and increment, es decir, devolver e incrementar. Por lo tanto, cada vez va a ir aumentando en 1, que es justamente el comportamiento que nosotros queremos en el contador de visitas. La segunda forma de implementar el conteo sería, en lugar de llamar a este método, hacer un incremento manual. Por lo tanto, a esta variable visitas que esté inicializada en 0, podría aumentarle de la siguiente manera. En el método contar log, retorne visitas más. Y para que este método sea gestionado o que funcione con un singleton, voy a utilizar la notación @log, y dentro de este paréntesis voy a colocar logtype.write, es decir, que pueda escribir en el método. Esta notación @log se utiliza cuando diferentes clientes desean modificar el estado del singleton. En este caso, los diferentes clientes son todos los browsers que accedan a nuestro servidor. Por lo tanto, cada uno de ellos va a aumentar en 1 el contador de visitas. Y básicamente eso sería toda la configuración del servidor. Luego lo único que nos quedaría es configurar el cliente. Por lo tanto, vamos acá, crearemos un paquete llamado cliente, y dentro de este cliente vamos a crear el respectivo servlet. Por lo tanto, clic derecho, nuevo, la clase la vamos a llamar contador servlet. Para que sea un servlet, tenemos que heredar de la clase HTTP servlet.
Además tenemos que indicarle que va a ser un servlet con la anotación @webServlet. Aquí podemos definir un path. Por ejemplo, el path puede ser contador. Por lo tanto, para ello utilizamos el parámetro urlPatterns igual, y entre comillas podemos escribir /contador. Listo. Agregamos los respectivos imports y luego necesitamos llamar al método doGet, control espacio, y listo. Aquí vamos a sobreescribir este método, y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto EJB, es decir, el bin de sesión. Por lo tanto, @EJB, el bin de sesión va a ser un objeto privado de la interfase contador singleton. Por lo tanto, private contador singleton, y el nombre le vamos a llamar contador EJB. Vamos a crear dos variables, una para cada respectivo método de conteo. Entonces int contador 1 y el otro puede ser contador 2. El contador 1 va a llamar al método contar, y contador 2 va a llamar al método contar log. Luego lo único que quedaría es imprimir la respuesta dentro de la página web que genera el servlet. Por lo tanto, llamamos a printWriter, que sirve para escribir. Vamos a crear un objeto. Vamos a utilizar este parámetro response, que es propio del método doGet, con el método getWriter. Listo, agregamos los imports. Y lo único que nos quedaría pendiente aquí es imprimir los valores que tienen los contadores. Por lo tanto, del objeto pw llamemos al método println, y aquí podemos poner contador primera forma y concatenamos con la variable contador 1. Luego podemos hacer lo mismo para el contador 2. Contador segunda forma y contador 2. Listo. Ambos contadores deben devolver el mismo resultado. Luego cerramos la conexión con el método flush y listo. Aquí tenemos una advertencia, seguramente es porque tenemos que agregar un serial. Veamos, añadir default serial. Listo. Entonces, una vez que mandemos a ejecutar el programa, es decir, el servidor, para poder comprobar que funciona correctamente, tendremos nosotros que ingresar al siguiente URL: http://localhost, es decir, el nombre del servidor. También podrías utilizar la dirección IP del servidor si estás dentro de una red, por ejemplo. El puerto 8080. Si tienes otro puerto, pues lo cambias. Aquí utilizamos el nombre del proyecto, servidor singleton, y luego el path del web servlet. En este caso se llama contador, por lo tanto contador, y listo. Ese sería el URL que necesitas para probar la aplicación.
Entonces vamos a ejecutar el servidor. Si en la parte inferior no aparece la pestaña servidor, lo único que tienes que hacer es cambiar la perspectiva. Entonces veamos acá, perspectiva web. Acá tenemos la pestaña servers. Aquí tengo mi servidor de aplicaciones, que es Wi-Fi. Luego seleccionamos el proyecto, servidor Singleton, lo podemos arrastrar y lo único que tendríamos que hacer es iniciar el servidor. Por lo tanto, clic derecho, Start. Como podemos ver, el servidor se ha iniciado correctamente. Por lo tanto, vamos a copiar este URL y voy a desplegar un browser. Aquí tenemos el navegador Google Chrome. Voy a pegar el URL, presiono Enter. Y como podemos ver, ahí tenemos nuestro contador. Recargamos la página y ya tenemos una visita. Recargamos otra vez, ya tenemos 2 visitas. Vamos a abrir una ventana de incógnito. Tenemos 3 visitas, lo recargamos, 4 visitas, 5 visitas, digamos que ingresamos otra vez desde acá, 6 visitas. Utilicemos otro browser, por ejemplo Mozilla Firefox. Vamos a colocar el URL y tenemos 7 visitas. Actualizamos, 8, 9. De la misma manera podríamos abrir una ventana de incógnito. Aquí se le llama ventana privada. Visita número 10, 11, 12, 13. Si regresamos a Google Chrome, actualizamos la página, 14, 15, 16 y así sucesivamente. Es decir, como hay un solo objeto, todos los visitantes alteran el mismo objeto. Por lo tanto, cada nuevo ingreso de un nuevo usuario es validado como una nueva visita. Ya para finalizar el video veremos algunas ventajas y desventajas de utilizar el patrón Singleton. Iniciemos con las ventajas. Singleton proporciona acceso controlado a la instancia única. Es decir, como es un solo objeto, una sola instancia la cual vamos a manejar dentro del programa, es más fácil definir su comportamiento. Otra ventaja importante es que, dado que solo hay un objeto en la memoria del sistema, se pueden ahorrar los recursos del sistema, ya que para algunos objetos que deben crearse y destruirse con frecuencia, el modo Singleton puede sin duda mejorar el rendimiento del sistema. Otra ventaja es que permite crear un número exacto de instancias. Supongamos que dentro de nuestra aplicación tenemos 3 clases que son tipo Singleton. Eso nos indica que obviamente solo van a existir 3 instancias de Singleton, una por cada clase. Como desventajas tenemos lo siguiente. Como no hay una capa de abstracción en este patrón, es muy difícil extender la clase Singleton. Esto puede ser un problema al momento de querer extender esta funcionalidad en ciertas otras clases, por la naturaleza propia del Singleton. Otra desventaja es que en cierta medida viola el principio de responsabilidad única, el cual manifiesta que una clase debe tener solo una razón para cambiar. Esto no se cumple dado que en Singleton todos los que acceden al método alteran el mismo Singleton, es decir, la misma clase. Otra desventaja
es que si abusamos del patrón singleton, esto puede traernos algunos problemas negativos en nuestra aplicación. Supongamos que utilizamos singleton para la conexión a nuestra base de datos. Esto puede dar como resultado que muchos programas compartan objetos de pool de conexión y desbordamiento de pool de conexión, si los objetos instanciados son largos sobre todo. Cuando este objeto de conexión a la base de datos no se utiliza en un determinado tiempo, el sistema lo considerará basura y se reciclará. Esto provocará la pérdida del estado del objeto. Es por ello que algunos programadores lo definen al singleton no como un patrón, sino como un antipatrón de programación. Entonces, en definitiva, la conclusión sería entender bien cuál es la problemática y, según las propiedades del singleton, definir si debemos utilizar o no debemos utilizar este patrón, ya que comportamientos parecidos se podrían obtener utilizando variables estáticas, por ejemplo, dentro de la clase. De todas maneras, te sugiero hacer algunas pruebas, testear tu aplicación y verificar si es que los resultados obtenidos se ajustan de mejor manera con el patrón singleton o sin él. Y listo, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Si tienes dudas o sugerencias, déjame en la caja de comentarios. Además de eso, considera suscribirte, ya que con tu suscripción nos motivas para seguir generando más contenido y que este conocimiento llegue a más personas. Gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.